que hay compañeros que nos están viendo a distancia. Que ahora no estamos. Bueno, gracias por quedarse. Para los que no me conocen, yo soy Mauro Barona, soy docente de la Cátedra de Técnicas Físicas 3. Los colegas que están en otras sedes. Y está acá también conmigo Maxi, que es el docente de la cátedra. Y Maxi, obviamente, si quieres participar. Sí, por favor. Puedes compartir o para los que están viendo de lejos te presto el micrófono. En la clase de hoy lo que vamos a abordar es lo que tiene que ver con las evaluaciones acerca de las creencias y las formas de afrontamiento que tienen los pacientes y cómo afecta su funcionalidad. ¿Sí? Es un tema que está dentro de la unidad de dolor, ya venimos desarrollando todo lo que tiene que ver con las cuestiones básicas del dolor y las dimensiones. Esta va a tener una clase que va a estar un poquito más apuntada hacia los modelos de evaluación e intervención de pacientes con dolor musculoesquelético desde un punto de vista psicosocial. ¿Sí? No quiere decir que lo bio, ya hemos hablado, pero dentro del modelo biopsicosocial está todo relacionado, no podemos separar lo bio de lo psicosocial, pero en la clase de hoy, específicamente, como ven el título, tiene que ver con las creencias, con las estrategias de afrontamiento y cómo impactan su funcionalidad. Por lo tanto, como vemos aquí, que no sé si está funcionando aquí, no sé si pasa, pero lo tenemos acá. Vamos a tener dos objetivos en la clase de hoy. El primero es el de analizar lo que se denomina, lo que existe hoy como el modelo de evitación ante el dolor o modelo de miedo al movimiento relacional. ¿Sí? Vamos a definir este modelo y ya van a ver que dentro de ese esquema hay algunos factores psicosociales que son muy relevantes a la hora de evaluar a los pacientes con dolor musculoesquelético. Vamos a ir viendo qué escalas disponemos hoy para mensurar objetivamente el grado, por ejemplo, de catastrofismo que tiene un paciente ante el dolor, miedo al dolor, ansiedad, depresión. Y son todas variables psicológicas, psicosociales, que este modelo incluye. Luego de describir este modelo y esas variables propias del modelo, vamos a avanzar con otras variables que también están dentro del ámbito de lo psicosocial, pero no específicamente. Lo que vamos a ir haciendo es describir una por una cada una de estas escalas, para que vean un poco cuáles son los ítems o las preguntas que se le hacen a los pacientes, cuáles son las posibilidades que tienen los pacientes para contestar, ¿sí? Y cómo llegamos a un score y qué significa ese score. Es decir, si es una discapacidad leve, moderada o severa. ¿Estamos? Vamos a ver si lo puedo pasar de acá. Ahí está. El cursor tiene que estar claro. ¿Tiene que estar? El cursor del mouse tiene que estar. Ah, tiene que estar acá en cursores. Perfecto. Estamos entonces quedó claro en qué consiste la clase de hoy y cuáles son los objetivos. Analizar este modelo que se reconoce como modelo de miedo al movimiento o relacionarse o miedo a evitación o evitación del miedo. Cualquiera de esas tres formas pueden encontrar. Dentro de ese modelo ya vamos a ver variables psicosociales que vamos a analizar por medio de los cuestionarios que se utilizan y luego vamos a describir y analizar otras variables más que tienen que ver con los psicosociales. ¿Sí? Si hay algo que no se entiende, hay algún punto que quieren que nos entendamos, preguntan ustedes o los que están conectados. ¿Sí? Bueno, como una introducción a esta clase y al modelo, recordando que venimos hablando de que dentro del dolor musculoesquelético crónico, los factores psicosociales son relevantes, ¿sí? Y que pueden influir, ya sea en la predisposición de un paciente que tiene un dolor agudo a que haga una transición a un dolor crónico o a la mantención de ese paciente con dolor persistente. Y por lo tanto es un predictor de cronificación. Por eso es que lo tenemos que tener como algo presente a la hora de evaluar a un paciente. ¿Sí? Reconocer si hay factores de riesgo importantes desde el punto de vista psicosocial.
Estos autores que ahora vamos a ver, que son uno de los más reconocidos en el desarrollo del modelo miedo-evitación, como Black y Lincoln, dicen, por ejemplo, que el miedo al movimiento y los pensamientos catastróficos, en respuesta al dolor, tienen un mayor riesgo al desarrollo del dolor musculoesquelético crónico. Un poquito lo que veníamos comentando. Fíjense que ya tenemos el miedo al movimiento como una variable y el catastrofismo, los pensamientos catastróficos, que son dos variables psicológicas que predisponen a tener un mayor riesgo ante una planificación. ¿Sí? El modelo se va a basar principalmente en eso. ¿Cuál es la importancia de esto? Uno, ver el riesgo que tiene un paciente cuando llega al consultorio, tiene un paciente con dolor agudo, reconocer estas cuestiones psicosociales nos van a dar un pronóstico. Por este paciente tiene un dolor lumbar en específico, presenta miedo al movimiento, presenta catastrofización ante el dolor, presenta ansiedad, presenta depresión, ¿qué grado? Si vemos que esas variables están moderadas o elevadas, ya nosotros con la primera o segunda sesión que estamos ante un paciente podemos pensar, che, bueno, ojo, este paciente no puede que no tenga una buena evolución, tenga un dolor crónico. Vamos a ver ahora es cómo ese modelo, cómo esos pensamientos, ese miedo haría que una persona cronifique el dolor. Es lo que proponen estos psicólogos. Estos modelos son desarrollados con conceptos de la psicología cognitivo-comportamental. Por lo tanto, reconocer eso puede ayudarnos primero a saber qué paciente nosotros podemos ayudar. Es decir, hay pacientes que tienen bajo riesgo psicosocial, tal vez con una terapia kinésica y con conocer un poquito esta temática anden bien, o haber pacientes que necesitamos una interconsulta o trabajar con otros profesionales de la salud. Por lo menos sirve para eso. Este tipo de modelos es un poco abordar. Y el más por acá, porque me parece que otra vez no me dejan. Ahí. Apunta acá, Sí. Bueno, entonces en este modelo de miedo a evitación o miedo a lesionarse, dijimos que es un modelo que viene de la psicología. Estos autores que vemos acá son todos psicólogos y uno de los primeros en dar paso a este modelo fue Fordyce. ¿Sí? Hizo diferentes tipos de investigaciones y lo que él dice es que una posibilidad de la transición del dolor agudo al dolor crónico tiene que ver con lo que denominan los psicólogos condicionamiento operante. El condicionamiento operante es un aprendizaje y una forma de modificar una conducta cuando una persona o un animal asocia dos estímulos diferentes. ¿Sí? O dos estímulos. ¿Sí? Ahora, si quieren ver. Este tipo de condicionamiento se basa, por ejemplo, por lo que son los refuerzos positivos y negativos o las omisiones y castigos. No sé si escuchaban hablar de alguno de esos. ¿Sí? Un refuerzo negativo acá sería, por ejemplo, un castigo a los alumnos que hacen ruido, que molestan en la clase, el docente les da un trabajo práctico para que hagan la cosilla. ¿Sí? Sería un castigo, una forma de refuerzo por medio del castigo, para que el alumno sabe que si se porta mal, el docente le da un trabajo práctico. Eso sería una forma. Un refuerzo positivo es, por ejemplo, en un animal, cuando queremos que nos dé la patita, cuando nos da la patita le dan un alimento. ¿Sí? Entonces el animal asocia los estímulos. Si yo le doy la pata, me da de comer. ¿Sí? Una forma de entrenamiento o de cambio de la conducta. ¿Entendió eso? El refuerzo por omisión es, por ejemplo, cuando dice que el perro torea, o está haciendo mucho ejercicio, juega, quiere que seguir jugando. Una forma para no seguir entrenando al perro es como ignorar, omitir, no darle bolilla. Entonces el perro se tranquiliza. Y yo sigo jugando, sigo tirando el palito, el perro va corriendo, agarra el palito, me lo trae, se lo vuelvo a tirar, y yo no lo miro más, no le tiro el palito, pero no se lo tranquiliza. Ese tipo de estímulo de comportamiento, de alguna manera las personas aprenden por asociación de estímulos, por ejemplo, a evitar el movimiento. Una persona que está con dolor lumbar sabe que si se agacha, por ejemplo, le duele, lo que va a hacer es evitar ese estímulo. ¿Sí? Por medio de un refuerzo negativo. La persona aprende, ¿sí? Que si se agacha, le duele, entonces no se agacha. Y obviamente nosotros como kinesiólogos lo que queremos es que la persona se mueva. Si a eso le sumamos que las personas muchas veces tienen creencias, porque muchas veces los profesionales de la le dicen no hagas el abdominal, no hagas una sentadilla, no muevas el cuello para atrás porque te va a quedar sin la rueda, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso,
con nocebo, eso y iatrogenia médica, los pacientes aprenden que deben evitar ciertas conductas. ¿Sí? Este autor, en 1976, propone que de esa manera las personas cuando empiezan con un dolor agudo, si asocian este tipo de estímulos o tienen este tipo de creencias, pueden cronificar su dolor. Así es como arrancó este concepto. Luego vino otro autor, Letten, en 1983, que fue el primero en hablar o ponerle el título de miedo-evitación. En el 84, otro psicólogo dice, este modelo, además de funcionar por el condicionamiento operante, también puede funcionar por el condicionamiento clásico. ¿Sí? Que es otro tipo de aprendizaje. ¿Alguna vez escucharon hablar de condicionamiento clásico o pavloviano? ¿Psicología? ¿La Pablo? ¿De Pablo? ¿Qué decía el Pablo? ¿Lo del perro? ¿Qué decía el perro? Que cada vez que le daban la manera que se ligaba y porque le daban sentido para eso. Exacto. De vuelta, fíjense, la asociación por consecuencia, en este caso. Ahora son dos estímulos, acá también hay estímulos. Pero ahí lo que empieza a ver en ese lugar es un estímulo acondicionado o que no tiene relación, o que no tiene una implicancia directa. Es decir, ¿qué hacía Pablo? Le hacía sonar una campana, adelante de la comida y el perro salivaba. Se lo hacía varias veces. El perro empezaba a entender que cada vez que sonaba la campana, un estímulo externo que no tiene nada que ver con la alimentación, el perro tenía la posibilidad de comer. Y le retira la comida, que es un estímulo real, cuando el perro saliva por la comida y la campana, pero cuando le retira la comida y hace sonar la campana, el perro saliva igual. Se queda condicionado a un estímulo que no tenía nada que ver con la alimentación y el alimento no está. ¿Cómo podemos relacionar eso con el dolor? Con algo lo que yo le expliqué recién. ¿Cómo imaginan esa transición al dolor crónico? Una persona está con dolor agudo, que le dije yo que habitualmente, lo más habitual es lo que deja de hacer por miedo, o porque le genera dolor, o porque le dicen que no haga. No doble la espalda, hay que agacharse así. Si no, tenemos que echar la espalda derecha para levantar un peso, etc. ¿No le han enseñado eso? Si hablar con la espalda mal, o hablar de disco, no tenemos muy ese concepto, por lo menos enseñan eso. Entonces la persona empieza a asociar que cuando hace eso, no tiene dolor. Y que eso es algo correcto y que está bien. Entonces, el día que la persona se le fue el dolor, al perro le sacaron la comida, la persona sigue comportando de la misma manera, en realidad no pasa nada. Y eso, esa salivación que describe Pablo, genera una activación del simpático, genera miedo, y genera ese efecto fisiológico. En el cerebro, el ser humano, también genera eso, pero también puede generar mayor hipervigilancia, y eso conduce a la percepción de dolor. Entonces, este aprendizaje, ya sea el operante, o el condicional, o el pavloviano, o el clásico que estamos hablando, fíjense muchas veces como del modelo médico, o como lo que nosotros decimos o no, puede hacer que la persona aprenda algo, porque de esto se trata de un aprendizaje, y se comporte de una manera. Entonces, el paciente que muchas veces llega al consultorio llega así, llega evitando movimientos, porque se lo ha dicho un profesional, o porque tiene miedo, porque tiene un refuerzo negativo, que es, si yo me muevo mucho o algo, me duele. Entonces lo dejo de hacer. Entonces ahora vamos a ver en el modelo cómo eso se retroalimenta negativamente. Ese sería un paciente que se denomina afrontador pasivo, ¿sí? O maladaptativo, y termina eso llevando a hipervigilancia, ansiedad, miedo, evitación, desuso, desacondicionamiento físico y discapacidad, grabando todo el cuadro. ¿Sí? Boade, fíjense, en el 93 lo que hace es empezar a desarrollar un cuestionario para evaluar esto. Y es el cuestionario que podemos escribir que se llama Cuestionario de Creencias de Miedo-Evitación, o por sus siglas en inglés, FA-BLANCA-Q. ¿Sí? Ahora después lo vamos a escribir. ¿Qué hace este cuestionario? Intenta evaluar objetivamente, tener un score de cuánto miedo tiene el paciente al dolor por el trabajo o por la actividad física. ¿Sí? Y nuevamente este autor que yo antes le mostré que hablaba del miedo y la retrooperación, en el 95 hace la primera propuesta ya que la acabamos de ver ahora del modelo de meditación. Y después ese modelo se fue
modificando. Este es el modelo del que venimos hablando y acá se lo digo. ¿Cómo comenzaría esto? Una persona que tiene una lesión, ¿sí? Va a tener una experiencia dolorosa. Y acá algo importante que dicen los autores es, cada uno de nosotros cuando tenemos una lesión del paciente, lo importante a valorar acá es cuál es el significado, la valoración que le da esa persona. Porque en base a esa valoración que haga es cómo va a actuar. O, según lo que dijimos recién, qué es lo que se le hizo, qué es lo que aprendió. Entonces, este modelo, los autores lo que hacen es proponer que la persona cuando tenga una lesión va a tener dos caminos. Va a optar un camino o el otro. Una persona puede tomar este camino, que sería el esperado o el ideal, que ante una experiencia dolorosa, si tiene una valoración que no es catastrófica, que no cree que lo que le pasa es algo grave, que no cree que el movimiento lo va a empeorar, esa persona lo que va a hacer afrontar esta situación, ¿sí? Sin un pensamiento catastrofista y además, lo va a hacer en forma activa, se va a mover y se va a recuperar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo cronificaría una persona su cuadro? Haciendo todo lo contrario. Si la valoración que hace de lo que le pasa es algo sumamente negativo, va a tener mayor ansiedad, va a empezar a tener miedo, ¿sí? Este es un punto acá clave en este modelo y que es casi como un prerequisito. Porque en relación a la valoración que haga, si un paciente catastrofiza, es decir, tiene un pensamiento extraordinariamente negativo de lo que le está pasando en referencia al dolor, vamos a ver ahora que la catastrofización tiene una subescala que son la rumiación, ¿sí? La magnificación y la impotencia. ¿Qué quiere decir eso? Son personas que están todo el tiempo pensando en lo que les pasa. Esto que no me voy a recuperar más, esto que tengo es grave, necesito hacer otra consulta, necesito pedir otro estudio, etcétera, etcétera. Magnificación, esto es gravísimo, esto es malísimo, etcétera, etcétera. E impotencia es decir, nadie me puede ayudar, no me voy a poder recuperar, no hay nada que yo me pueda hacer con esto. Cuando una persona tiene ese tipo de pensamiento, lo más probable es que tenga miedo, no quiera moverse, para temor a dañarse, y todo eso lleva a lo que dijimos recién, evitación, discapacidad, desuso, depresión, mayor ansiedad. Entonces sería una especie de círculo vicioso en el cual muchas veces ya no nos encontramos con el paciente acá. Lo importante es que si tenemos un paciente que llega por primera vez al consultorio con dolor agudo, ya vamos a ver en la próxima clase, que también la van a tener con Maxi o en la otra función con otros docentes, cuando hablemos de estrategias de tratamientos, una de las estrategias importantes en este punto, en general de todo, pero en este punto es la educación. Con el nombre que quieran, educación, neurociencia del dolor, educación del dolor. Pero si nosotros acá, cuando el paciente llega con su primera experiencia de dolor, con información varia, que buscan en Google, que le preguntaron al vecino, que ya hicieron 2 o 3 consultas, que vienen con la resonancia magnética, la persona se angustia, tiene miedo, está preocupada de lo que le pasa y está bien. Lamentablemente muchas veces hay información que no es buena. Entonces, si nosotros, a partir de la información, a partir del tratamiento, logramos que el paciente se venga para este lado, tenemos más chance de que ese paciente se recupere. Si el paciente viene para este lado, estamos en problema, ¿sí? Por lo tanto, una herramienta potente que tenemos es la educación, el asesoramiento del paciente, hablar del paciente. Después, obviamente, el ejercicio, la terapia manual, todo en conjunto, ¿no? Pero si un paciente tiene miedo a moverse, no quiere hacer ejercicio porque el médico le dijo que no es un abdominal, porque el disco se va para atrás, comprime la raíz, etc., antes de nosotros indicar un ejercicio o hacer una sentadilla, tenemos que hablarlo con el paciente, tenemos que explicarle al paciente. ¿Sí? Si no, se complica. ¿Se entendió este modelo? ¿Hacia dónde van? ¿Cuál es la importancia del afrontamiento que tenga la persona? Y cómo esto se aprende por el modelo que quieran. Por el clásico, por el... ¿Sí? ¿Vamos? Entonces, vamos a empezar a describir cada una de estas variables: catastrofismo, miedo al movimiento, depresión, ansiedad, varias escalas más, propias de este modelo y otras, ¿sí? Que están muy relacionadas al dolor crónico, como los trastornos del deterioro del sueño, etc. ¿Sí? Vamos a meter en eso. ¿Qué es la catastrofización del dolor? ¿Cómo lo podríamos definir? En 2001, este autor Sullivan dice que la catastrofización al dolor es
la percepción mental negativa y exagerada respecto a la experiencia del dolor sea real o anticipada. Por eso yo le decía que es casi un prerequisito. Porque la persona muchas veces hasta se anticipa a eso. Capaz que se puede flexionar sin dolor, pero por la duda no lo quiere hacer. Ya se adelantó, se anticipó a que si hace ese movimiento le va a hacer mal. A veces porque se lo dijeron o porque quiere bien. Porque por eso es que hay algo negativo y exagerado. A veces es irracional. Es un miedo irracional. Y tendrá que ver con cuestiones hasta más profundas para terapia. ¿Sí? Como a veces algunas otras cuestiones, ¿no? Pero en este caso nosotros como kinesiólogos tenemos que tratar de identificar esto y otra terapéutica indicada, como lo que se llama es la exposición gradual. Yo no puedo poner a una persona que tiene un miedo tan importante a moverse, a decirle, no tengo problema, echate completa, hacerte un peso muerto. O a levantar peso, no. Tendré que ir exponiéndolo gradualmente al movimiento que tiene miedo. Si el movimiento que tiene miedo es la flexión lumbar, tendremos que ir buscando estrategias de movimiento de ejercicio en el que cada vez vaya flexionando más su columna. ¿Sí? Lo mismo para una persona que tiene miedo a levantar el brazo, a extender el cuello, a hacer una sentadilla porque le dijeron que la apoye en la rodilla, etc. ¿Sí? A eso lo vamos a meter más en detalle en el tratamiento, pero tiene relación a todas estas cuestiones que estamos hablando. Entonces, una de las escalas que se desarrolló para valorar la catastrofización del dolor es la escala de catastrofización del dolor. ¿Sí? Que tiene 13 ítems. Cada ítem se valora en una escala de Likert que va de 0 a 4 puntos. Ahora vamos a ver algunas enunciadas, no sé. Creo que si flexiono, no existe esa pregunta, imagínense. Creo que si flexiono la columna, me va a hacer daño. Entonces la persona tiene que poner de 0 a 4 qué tan de acuerdo está con eso. ¿O qué tanto le pasa a eso? ¿Qué tan seguido le pasa a eso? ¿No está de acuerdo en absoluto o está totalmente de acuerdo? ¿O siempre está seguro que siempre que haga eso le va a suceder? ¿Okay? Mientras más alto es el score, más miedo, más catastrofización del dolor tiene. ¿Sí? ¿Cómo eso se lo explicaba al paciente que el 0 es el más tranquilo y el 4 es el más? Sí, igualmente acá lo tiene. Ya acá lo hacemos. Eso está, cada uno de los ítems, la persona tiene que ir eligiendo y obviamente mientras más catastrofismo, mayor puntaje. Entonces, el máximo del puntaje son 13 preguntas, o 13 ítems. Si la persona pone todo lo máximo, que es 4, el máximo va a ser 52. Ahora, la persona lo completa, y si nosotros cuando sumamos nos da más de 30, por estudio, ya sabemos que por estudio que se realizan personas, un valor mayor a 30 habla de una catastrofización clínicamente relevante. O sea, no es que tiene un poquito de miedo, más o menos, eso ya es para. Y más o menos, lo menos para abordarlo, si yo tengo un valor alto acá, tengo un valor alto en ansiedad, en depresión, creo que hablamos antes, mejor un paciente que es de alto riesgo. Entonces, ya sabemos que tiene mayor riesgo de cronificar el cuadro. Por lo tanto, tendremos que tomar esa información y proponer diferentes tipos de tratamiento, proponer una consulta con otro profesional. ¿Sí? Lo que le decía, esta escala tiene 3 subescalas o componentes: la rumiación, la magnificación y la impotencia. De los 13 ítems, algunos ítems, por ejemplo, el 8, 9, 10 y 11, tiene que ver con rumiación, el 6, 7 y 13 con magnificación, 1, 2, 3, 4, 5 y 12 con impotencia. ¿Sí? Ahora vamos a ver la escala y vamos a hacer un ejemplo de cómo sería un puntaje. Fíjense, primera cuestión que se le explica al paciente, tiene que leer esto y es situaciones que pueden provocar dolor como enfermedades, lesiones y demás. Le presentamos una lista de 13 afirmaciones que describen diferentes pensamientos y sentimientos que tiene usted. Usted tiene, el paciente decimos, usted tiene que leer esto y tiene que marcar si está de acuerdo o no con si esto le pasa. Son pensamientos o sentimientos que usted tiene en relación a su dolor. Entonces, si la persona marca 0, es que en absoluto, por ejemplo, estoy siempre preocupado porque no sé si el dolor va a terminar o no. En absoluto, la persona no piensa eso, no tiene ese sentimiento. O por el contrario, estoy todo el tiempo, siempre. Todo el tiempo estoy preocupado porque no sé si esto se me va a ir, se me va a pasar. ¿Sí? 1 es un grado ligero, 2 un grado moderado, 3 un grado alto, 4 siempre, todo el tiempo.
Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo práctico. Estoy siempre preocupado porque no sé si el dolor va a terminar. Fíjense, una persona marca el 2. Está en un grado moderado de acuerdo con eso. Cada tanto piensa en eso. Fíjense, eso tiene que ver con impotencia el 1. O sea, no sé si esto en algún momento se me va a ir. Una persona dice, todo el tiempo estoy pensando eso, y un sentimiento, un pensamiento de impotencia. ¿Sí? ¿Sabe cómo va a manejar eso? 2. Siento que no puedo continuar. 3. Es terrible y tengo la impresión de que nunca mejorará. Es bastante rojo, ¿no? Bastante negativo. Es horrible y pienso que no, que va a poder conmigo, o sea, que me va a sobrepasar. Yo les aseguro que usen a algunos pacientes de escala y van a ver esto, no es les va a pasar, ¿sí? Nos ha pasado, tengo un colega de la cátedra en el proyecto de investigación, utilizamos estas escalas y nos ha pasado, incluso nos ha pasado, no me vas a dejar mentir, Fer, si estás viendo, si puede de algunos profe, una vez una chica vino a un proyecto, completó las escalas, se fue y al otro día nos escribe y dice, che, me quedé preocupada, me quedé pensando porque vi algunas preguntas y me di cuenta, hay que tener cuidado que cuando contextualizar esto hay que hablar con las personas. Si no puede pasar que alguien se preocupe y dice, che, todo esto que dice la verdad me pasa y ¿por qué me pasa esto? Etc. Pero eso nos da un pantallazo de quién tenemos enfrente. ¿Sí? Lo mismo pasa con la escala de sensibilización central. Después cuando la vieron la vez pasada, si más de uno la completa, probablemente vea que, che, me da medio alto el score acá, ¿qué pasa? Y a lo mejor no tienen nada, ¿sí? Pero para, por lo menos, tener en cuenta, porque a lo mejor sí tiene ciertos síntomas y a lo mejor che, dice, che, no vale que estos síntomas por medio altos, o a lo mejor no, a lo mejor podríamos pensar, o no, eso podría predisponer, por ejemplo, un ejemplo. Y acá le vamos a decir algo, por ejemplo, decir la escala de sensibilización central, y a la mitad le da un score muy elevado, y al resto no, podríamos pensar, por ejemplo, si son factores de riesgo, que el día que alguno de los que tienen valores altos tiene dolor lumbar, pueda tener peor pronóstico que los que tienen bajo. Futuro. No tienen dolor lumbar. Pero los scores psicosociales les dan alto, el día que tengan algún dolor físico, el dolor físico en sí separado, pueden tener una peor recuperación. ¿Sí? Que de eso se trata, porque Sí, pero eso, digamos, la persona que tiene eso ya tiene una patología demasiado crónica o es que ya tiene una fobia. No, puede ser una persona que empezó con dolor hace una semana, que llega al consultorio, empezó con dolor lumbar, me duele girarme, agacharme, y tiene incertidumbre, tiene miedo, che, no sé si esto se me va a pasar, estuve mirando, hablé con un médico, me dijo que si él puede ser un médico, que me tengo que operar, y hablé con un tío que se operó y que no se recuperó, que sigue teniendo molestias, o que uno se operó y tuvo que volver a reintervenirse. Gente, en mayor o menor medida, no todos respondemos de la misma manera, cómo nos comportamos. Pero hay gente que empieza a preguntar, a averiguar y se empieza a llenar de información y se empieza a preocupar. Sí, sí, sí. A lo que busca se llama ciberespondria. Maxi. Sí, entonces, por eso a veces esto que se dice, yo voy a buscar en Google, ¿qué es tal cosa? Y se preocupa porque empiezan a haber un montón de signos, síntomas que. O dicen, che, puedo tener un tumor. Una causa de dolor lumbar, puede ser tumor. Es muy poco frecuente, no puede ser. Entonces, obviamente, cada uno de nosotros y de cada uno de los pacientes que tengan, pueden que esto te dé 5 puntos en el score total y a otro te puede dar 40. Por eso es que ahí de vuelta viene esta cuestión de no todas las personas son iguales, no todas las lumbalgias son iguales. No a todas las lumbalgias le vamos a hacer lo mismo, ¿no? A todas, che, le hacemos estabilización, le hacemos inducción miofascial y función seca. Y después todo lo contrario, le tenemos que buscar casi. Y después tenemos todo, a veces todo lo contrario. Tenemos personas que a veces las tenemos que estar regulando y decir, che, pará, en esta estamos conectados para hacer este ejercicio. O el tipo de, che, no, yo voy a jugar al fútbol, lo voy a manejar, tengo que correr 10 kilómetros, tengo que. Y bueno, a veces lo está frenando un poco y dice, che, pará, todavía no, frenemos un poco para eso. Sí, ahí. Por eso hay escalas también de afrontamiento. Hay gente que en ese caso al revés, se ceba y se pata rojas. O bien entrenan a un nivel tan alto, tiene exigencias tan altas, que no quiere jugar. Un jugador de primero está jugando a la Libertadores, porque está compitiendo, se lesiona. ¿Cómo le decís? No, tenés que parar
se siente un poco bien, ¿no? Che, quiero jugar. ¿Sí? La ansiedad de esa persona por recuperarse rápido. La ansiedad de otra persona entra en depresión porque, che, esto que me va a pasar, ahora qué hago. Muy diferente. No, ¿sí? Pero bueno, fíjense, después tranquilo vayan leyendo. Acá le hago un ejemplo de si una persona contesta medianamente así, de esta manera, tenemos un score de 31. Si tenemos 31 de mayo para darlo. O por lo menos, ¿qué es lo que uno puede hacer también cuando hablamos de educación? Yo lleno esta planilla, no para una planilla que hay ahí tirada en el consultorio, una historia clínica, hermano. Yo la puedo leer, empezar al paciente y la leo, che, este paciente piensa que tiene algo terrible que nunca va a mejorar. La próxima vez que viene y demás, podemos hablar un poco tranquilo. Che, vamos a hacer tal ejercicio. Y tal hacer el ejercicio, que va a hablar del partido de Central de la noche que va. Pues che, ¿qué pensás vos del dolor que tenés, lo que está pasando? No para ser psicólogo, sino para tratar de entender qué le pasa, para lo mejor que tiene un video racional y porque alguien le dijo algo mal. Entonces podemos aprovechar eso para hablar con las personas acerca de sus expectativas, sus miedos. ¿Sí? Y eso se revalúa. Y eso se revalúa de vuelta después cuando se termina la sesión de kinesiología. O sea, vos cuando ya supuestamente el kinesiólogo piensa que se mejoró por completo. ¿Se revalúa o queda ahí en la primera evaluación? Sería siempre revaluar, recuerdan clases de comportamiento clínico. Si el problema, planificación, tratamiento, evaluación. Después podemos discutir o poder variar un poquito a cuánto hay que revaluar. Yo tomo esta escala en la primera sesión y en la tercera sesión le vuelvo a tomar la escala. Para finalizarlo. Como soy un mago, hice una educación, lo volví loco a la persona, lo convencí de que lo que tiene no es nada. Acá cierto tiempo, un proceso de che, vamos a cierta cantidad de sesiones, vayamos hablando con las personas, vayamos viendo que se va mejorando, y también a medida que la persona vaya mejorando, ir perdiendo el miedo. Si la persona no mejora, por eso también es lo mismo. Esto puede pasar que esté muy presente al principio, porque nunca le pasó, o puede estar muy presente en alguien que hace 5 años que está con dolor lumbar. Entonces tampoco es tan irracional alguien que hace 5 años que le dijeron que pasó por 300 terapias y no mejora. Es bastante lógico a veces que che, no, ya no sé más qué hacer. Si ya fui y me hicieron función seca, yo fui al quirófano, yo fui al médico, hice 300 cosas y nadie me ayuda. Tampoco es tan raro. ¿Sí? Otra de las escalas o cuestiones que están presentes los pacientes es la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Es un estado fisiológico que tiene que ver con diferentes componentes somáticos, comportamentales, emocionales, cognitivos. Fíjense que producen miedo y preocupación, que ese sigue estando relacionado al miedo de la persona. La ansiedad, no que una persona que tiene miedo a recuperarse tenga cierto grado de ansiedad. Que de nuevo puede ser normal, ya puede ser que no es para tanto. Una de las escalas que se utiliza para evaluar síntomas de ansiedad, no para hacer un diagnóstico psiquiátrico de si una persona ansiosa o no, síntomas de ansiedad, es la escala que se denomina trastorno de ansiedad generalizada. La pueden encontrar en guión 7 porque son 7 dígitos. ¿Sí? Y ya sabemos que las personas que tienen grados moderados o elevados de ansiedad tienen mayor intensidad y prolongación de los síntomas. Entonces, de vuelta, es una variable relevante para conocer. Se cree que la ansiedad es un mediador de diferentes conductos, como por ejemplo la catastrofización, la hipervigilancia y el miedo. Quiere decir que sea un mediador. Va a estar mediando las respuestas de las otras variables. ¿Sí? Por lo tanto, generalmente se encuentran valores bastante parecidos en todas estas escalas. Si una persona tiene valores elevados de catastrofización, puede que tenga, si tomamos una escala de miedo, valores altos, puede que tenga valores altos de ansiedad, que sería raro explicar eso, que es un mediador. ¿Sí? Entonces, esta escala, que ahora se la muestro, que es esta, ¿en qué consta? Consta de 7 ítems, también en una escala de Likert, de 4 opciones. Opción 1, fíjense, la escala dice, durante las últimas 2 semanas, ¿qué tan seguido ha tenido molestia debido a los siguientes problemas? 1. ¿Se ha sentido nervioso, nerviosa, ansioso, ansiosa, o por los nervios del mundo? 3. La cuarta, 3 puntos.
No he sido capaz de poder contener mi preocupación. Eso también es la convicción. ¿Sí? No te digo que más de uno le va a pasar. ¿Parece? ¿Sí? Se ha preocupado demasiado por diferentes cosas generales, no solo por el nombre. Me preocupa mucho y están todos acá con puntaje alto. Fíjense, está peor que este ejemplo. Este tío que está para relajar. Se ha sentido inquieto o inquieta o que no ha podido quedarse quieto. Está ahí todo el tiempo tranquilo. Se ha molestado o irritado fácilmente. Y fíjense de nuevo, he tenido miedo de que algo terrible pueda pasar. Sensación de. Entonces, acá tenemos un catastrofista ansioso. Entonces, fíjense, tomamos las columnas bien simple, bien fácil. Acá marcamos 1 y 1, 2, 4, 6. Score total 12. Y luego de llenar esto, la persona le tenemos que explicar, en relación a esto que vos marcaste acá, a estas preguntas, pensá en eso que marcaste. ¿Qué tan difícil es para vos en relación a esas preguntas hacer las tareas de tu hogar, llevarte bien con otras personas, etc.? Y ahí tiene que marcar algo, porque es muy difícil. Me estoy llevando mal con todo el mundo, en el trabajo, Entonces, fíjense, acá tienen el score. De 0 a 4, nada, marcan un par de 1, un 2, ahí dando vueltas. Nada. Si marcan entre 5 y 9, tienen una ansiedad leve. Más de 10, ya estamos en ansiedad moderada o severa. Fíjense acá. Una puntuación mayor a 10 indica trastorno de ansiedad generalizada, ya moderado. ¿Sí? De vuelta, no es para hacer un diagnóstico y decir sos ansioso. Si además de uno, incluso si le preguntan, nos va a decir si yo soy ansioso. Es para tratar de ver esto que nos implica a nosotros en la clínica. ¿Sí? Otra escala que es muy, digamos, es prácticamente igual el formato, es la escala de depresión. Va a salir todo mal, va a salir todo mal. También tiene terapia hoy en la tarde. ¿Saben qué hice? Yo tenía. La escala de depresión, fíjense, tiene el mismo formato que la anterior, pero en vez de ser 7 ítems son 9. Se completa de la misma manera. Obviamente lo que va a cambiar es el tipo de enunciado. Fíjense, tiene que ver más con depresión. Poco interés o placer en hacer cosas. Que van a hacer me he sentido decaído, deprimido, sin esperanza. He tenido dificultad para quedarme o permanecer dormido. Dificultad, fíjense, después vamos a ver una escala de trastorno del sueño. O personas que se despiertan varias veces en la noche. ¿Sí? Me he sentido cansado con poca energía, sin apetito o en exceso. Como no estoy queriendo comer nada, esa persona que está nada, o al revés, simplemente tener un grado de ansiedad. Comer. Me he sentido mal conmigo mismo, siento que soy un fracaso, que no voy a poder sentir bien, que me sale todo mal. He tenido dificultad para concentrarme, no puedo estudiar, me pongo a leer y a los 10 minutos me está para concentrarse. Personas que empiezan a estar un poco más lentas, más letargadas, que están para comunicarse, o al revés, que están leyendo y no quieren. Pensamiento, mira, esta es durísima, esta parece que si alguien no está muy bien por la duda, si alguien le contesta acá un poco alto, pensamiento que estaría mejor muerto o con nada. Sí. Pero no, acá nos estamos viendo un poco porque ya es lo que viene más, pero esto a veces pasa. Cuando uno se encuentra con esto en la clínica, hay que parar, hay que estar atento, ¿sí? Porque a veces el paciente no lo relata en la anamnesis, pero acá a veces es más fácil ponerlo porque lo pone y como se lo saca encima. Pero a veces nos ha pasado, yo siempre me queda marcado, he tenido más de un paciente, no mucho, pero que me han dicho literalmente te van a morir. Y yo digo, bueno, me está cargando. Y yo le digo, no, bueno, pero che, acá el médico te mandó, contame qué te está pasando. Y me han dicho más de una vez en un paciente, sí, estoy con dolor de espalda, pero la verdad que tengo sentido en mi vida.
Entonces, ahí ya, fíjense, estamos hablando de otro paciente. Un paciente que juega al fútbol, que le duele un poquito la espalda y que hoy va a entrenar a la tarde por más que le duela la espalda. Paciente que mal, ¿sí? Entonces ahí obviamente en esos casos la consulta inmediata porque está che, está recibiendo algún otro tipo de ayuda, de contención, hacer terapia. No es para llenar la escala, poner un score y listo. Sigo. Y a la próxima sesión te da lo mismo el paciente, ¿no? Si tomamos este tipo de escala porque nos interesa, ¿no? Y porque entendemos que, sobre todo desde el punto de vista kinésico de tu recuperación, es importante. Obvio que son cuestiones psicológicas y psicosociales, pero van a impactar en cómo esa persona se recupere o no. Si nosotros después, si la persona no mejora, decimos, estaré haciendo mal la técnica, o no, es porque está haciendo mal el ejercicio, porque no se le ofreció la casa. Estas personas que van a hacer el ejercicio de la casa, va a tener que hacer el ejercicio de la casa, que van a ir, está deprimido, se siente más, se va a matar a la gente. Igual también un poco grite, porque, o sea, en el sentido de que mucha gente, por lo que dirá, miente. Bien, como que no son todos. Y puede pasar también, la primera vez que una persona viene a la sesión no nos conoce, si realmente tiene que está pasando algo muy importante, a lo mejor no te lo dice. Y a lo mejor te pone un 0 acá. Bueno, y a medida que va pasando la sesión, que no me tenés confianza, a lo mejor después la persona te empieza a contar cosas. O me estoy pasando, me separé de mi mujer hace 2 meses, me volví a la casa de mi viejo, estoy alquilando, se empiezan a aparecer un montón de cosas. Que a veces, o no aparece acá, empieza a aparecer después, pero tenemos que estar atentos a eso, estar atentos. Pero creo que ¿qué haces? Llega el paciente, te ponen un 3 ahí. ¿Qué hago? Estamos hablando. Creo que no es un psicólogo para que si venía a ver que necesita. A ver, esa persona está mal en la silla, viene hace un tiempo, se va, no hace nada grave ahí o no te va a sentir culpable a vos si le pasa algo. Pero obviamente esa persona, a lo mejor, a lo contrario, o oculta, o si te está diciendo eso, a lo mejor está mostrando algo, está dando. Llamando de atención, a lo mejor necesita ayuda, está diciendo, che, necesita ayuda. Lo fundamental me parece que es perfilar a los pacientes. Ya siempre lo que hace con este tipo de análisis es un perfil, ¿sí?, de rasgos personales, de interpretación del paciente de su cuadro, y cómo va a afrontar la rehabilitación o la exposición a eso. Y en base a eso, nosotros tenemos que ir teniendo en cuenta cuáles son las variables que vamos a manejar, ¿sí?, para que se adhiera al tratamiento y ver cómo podemos cambiar ciertas creencias o estados de ánimo a través de la intervención. Es un perfil personal. De ahí, ¿qué hacemos? Va a variar también individualmente, ¿sí?, del tipo de paciente y de cómo nos guste trabajar o la herramienta que tengamos también como terapeuta. Por eso la idea es también nosotros manejar estos conceptos para reconocer cuál puede ser mi paciente de alto riesgo, que podría ser el que te marque un 3 ahí o un 3 en todas las escalas. A lo mejor hay una meta grave así, vamos a ver que en esta no marca grave, pero en esto te da un 15, te da un 20. Como dice mi madre, tenemos un perfil de paciente con rasgos psicosociales marcados. Tenemos que saber primero, el riesgo o las chances de que ese paciente recupere son menores. Entonces ya por lo menos saberlo. Si está deprimido, etcétera, o tiene baja autoeficacia, baja autoestima, todo eso va a implicar en la relación también con el terapeuta. No es fácil motivarlo, que venga, te va a faltar también la sesión, no te va a hacer ejercicio. Entonces, eso es lo que te interesa, porque no parece que no. Seguimos haciendo que somos psicólogos de vuelta y es el peor error que podemos cometer, pensar que porque evaluamos esto tenemos que hacer el psicólogo. No. Pero si yo soy kinesiólogo, como kinesiólogo, queremos que el paciente se mueva, venga a la sesión y se recupere, esto ya sabemos, está totalmente documentado hace años, de que esto tiene un impacto negativo en la rehabilitación, la recuperación funcional del paciente. Nosotros, el paciente bien quiere, nosotros queremos que se recupere. Entonces, en algunos casos, no pasa demasiado, en otros casos, más importante, tenemos que tener la posibilidad de derivarlo, bueno, hablarlo un poco, che, está haciendo terapia, no querés que necesitar. En algunos casos, ya vienen de terapia, ya saben, ya. Los pacientes te dicen, algunos te dicen, yo tengo tal cama, pasa de ya sé que
te pasa por otro lado de alguna manera. Entonces también te habilita a que vos puedas de a poco preguntar, ¿me querés contar algo? ¿Qué está pasando? Hay personas que son muy cerradas, que no le vamos a sacar nada, hay personas que te van a contar lo demás, que vos no te querés ni enterar. Entonces, este tipo de cuestiones que son muy finas, muy complejas, tranquilo, de a poco. Lo importante es que nosotros estemos receptivos, seamos empáticos en las cuestiones con las que se hablan, para que la persona se pueda abrir y nosotros también podamos entender qué le está pasando y en algunos casos, con confianza, decir, che, no consultar a otro profesional. En los casos en que para la persona que está haciendo, que buena que es. ¿Sí? Entonces, acá lo vimos, catastrofización, ansiedad, depresión. Tenemos la escala esta temporada que dije en 1993, Wager desarrolla esta escala para valorar el miedo al movimiento relacionado al trabajo y a la actividad física. Por lo tanto, esta escala tiene 16 ítems y está dividida en dos. El ítem 1 al 6 tiene que ver con la actividad física y del 6 al 15 con el trabajo. ¿Cómo se saca la puntuación? Bueno, de vuelta una escala de Likert de 0 a 6 puntos que tiene que marcar la persona. Si está de acuerdo o no está de acuerdo, o que no está ni de acuerdo ni de desacuerdo, que sería el 3, el medio. Y vamos a sumar y a tener un score. Si el score está dividida esta escala en una parte de actividad física y una parte de trabajo. Si el score de la parte de actividad física es mayor a 14, tiene un score elevado de miedo, evitación a la actividad física. Si el score en la parte de trabajo es mayor a 34, tiene un miedo, evitación, ahí a la tiene miedo de, o cree que en parte su trabajo, lo que llega a hacer el trabajo, es perjudicial para su salud. Fíjense, una de las cuestiones importantes del mundial es la pérdida de días laborables, una cuestión también económica. O al empresario que tiene empleado, che, está con máquina y no viene a trabajar hace un mes. Está con parte médico y eso es una cuestión empleada para la sociedad. Entonces, este tipo de escalas nos puede dar una valoración acerca de lo que piensa la persona en relación a estos puntos. Fíjense que la sumatoria, ahora vamos a ver en rojo y en verde los circulitos. La parte de la actividad física va del 1 al 6, pero los ítems que se suman son del 2 al 5. Y la otra escala se suman 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 y 8 no, y 15 sí. ¿Sí? Hay algunas preguntas que la persona va a hacer una valoración, va a dar un puntaje, pero que no la tenemos que sumar para el score. ¿Se entendió? Ahora se la muestro, fíjense, acá está. Esta es la escala. ¿Sí? Están a 60, 65. Está todo. Miren, primera parte relacionada a la actividad física, relacionada al trabajo. Primer ítem, mi dolor fue causado por la actividad física. ¿Qué tan de acuerdo está la persona con eso? Sí. Estaba yendo al gimnasio, el gimnasio de hacer sentadillas, me empezó a doler. La actividad física hace que empeore mi dolor. Sí. ¿Por qué está en verde? Porque la 1 no se suma. Todas las demás que están en rojo se suman para la parte de actividad física. La actividad física podría dañar mi espalda, es decir, si hago actividad física, voy a estar peor. No debería hacer actividad física porque empeora mi dolor ni el dolor. No puedo realizar actividad física. Total, si no sume mal, 20 puntos. Hicimos más de 14, complicado. O mejorar. Y del otro lado, todo lo que tiene que ver con el trabajo. Mi dolor se debe a mi trabajo o a un accidente en el trabajo. ¿Está de acuerdo o no? Y completamente de acuerdo. Vamos a suponer que le pasó que su dolor comenzó mientras estaba trabajando. ¿Sí? Mi trabajo agrava mi dolor. Estoy recibiendo, fíjense, completa todo esto, después te la dejo para que la lean. Y si sumamos le da 39, más de 34. Entonces esta persona tendría medio esta escala, miedo de evitación, tanto en la actividad física como en el trabajo. ¿Sí? Estas que están en verde son las que no se suman, la 8, la 13, la 14 y la 16. Las otras. Una o dos con esa escala. Tienen que se la dejo para no hacerlo tan largo, después la leen tranqui. Cada uno de los ítems.
Esas escalas eran las que estaban directamente relacionadas, faltan algunas, por ejemplo la hipervigilancia que no estaba en el modelo y que no está acá, no la tenemos, pero existen otras escalas. Estaban relacionadas al modelo. El resto de las escalas que vamos a ver ahora son escalas que tienen que ver con dolor y con factores psicosociales que también son muy frecuentes de evaluar, que no necesariamente tienen que ver con el modelo así como lo ven. Uno es el dolor. Ustedes ya saben que el dolor, habitualmente la intensidad del dolor la evaluamos con el VAS, con la escala numérica del dolor, por ejemplo. De 0 a 10 cuánto te duele, o en esta reglita marcame cuál es la intensidad del dolor. Otra escala que es muy interesante utilizar, porque es tiene más dimensiones que aborda no solamente la intensidad del dolor, es el inventario breve del dolor, que tiene también dos partes, o dos dimensiones, y tiene 9 ítems en total. La dimensión que está relacionada a la intensidad del dolor va del ítem 1 al 8, y la última dimensión, que es la interferencia que tiene el dolor, o sea, que capacita en su día a día, en su trabajo, en su actividad recreativa, que es el punto 9, que se subdivide. ¿Sí? En 7 preguntas. Y fíjense, por ejemplo, ahora vamos a ver la escala. En relación a la intensidad del dolor, hay 4 preguntas que tienen que ver con cuál es tu dolor máximo, mínimo, la media de las últimas 24 horas y cuál es tu nivel actual de dolor. O sea, te preguntan en 4 cosas diferentes. Una persona con dolor lumbar, decime cuál fue tu intensidad de dolor mínima que viste. ¿En qué momento te dio? A lo mejor dice, hubo un día que no me dolió nada, 0. Mínimo. Y máximo no, el peor día que tuve fue un 9. Si me tuviera que dar un valor de media, y capaz que un 6, un 7 mi dolor. Y ahora que estás conmigo, ¿cuál es tu dolor? No, ahora estoy con un dolor 8. Fíjense que puede variar eso. Y todas las escalas, como vimos recién, por ejemplo, tienen valores de corte. Por ejemplo, en la escala de la categorización del dolor dijimos que era 30, ¿no? Eso nos da una relevancia clínica. ¿Qué significa ese valor? Pero también hay otros valores que, si la escala lo tienen, lo analizaron, son importantes que conozcamos qué es lo que se denomina MCID en inglés. ¿Se escucharon hablar de esto? Es la diferencia mínima clínicamente importante. ¿Escucharon hablar de eso alguna vez? No. ¿Qué significa esto? Viene el paciente, yo le doy esta escala. ¿Cuál es tu dolor promedio? Habíamos dicho 6. ¿Quién es 6? Tu dolor promedio. Primera sesión, lo tratamos un mes y lo reevaluamos al mes. Y le vuelvo a tomar el promedio de dolor. Y ahora el paciente me dice que tiene de dolor promedio 3. ¿Cuánto mejoró ese paciente? 3 puntos. La diferencia mínima clínicamente importante dice que es 2.1. O sea, si yo supero los 2 puntos, quiere decir que esta mejora fue clínicamente importante. ¿Se entiende eso? Sí. No es una mejora menor. Mejoró realmente, en 3 puntos, superó los 2. Hay que superar ese valor para considerar que es clínicamente importante. Si mejora más, 4 o 5 puntos, mejor. Ahora, si el paciente viene al mes, lo evalúo, pero ¿cómo está de dolor? 5. Pasó de 6 a 5, mejoró 1. No deberíamos considerar que esa mejora es clínicamente significativa. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Para esta escala tenemos el MCID del promedio, el dolor promedio y el dolor máximo. Dijimos que el dolor máximo era de 9. Si al mes lo revaluamos y su dolor máximo supera los 2.2, mejora en más de 2.2, también fue una mejora clínicamente significativa en el dolor máximo. ¿Sí? ¿Por qué es importante conocer estos valores en las escalas? Porque nosotros como terapeutas queremos saber si una intervención que hicimos fue efectiva o no, clínicamente. Para que sea efectiva clínicamente debe superar ciertos valores. Hay algunas escalas que conocemos esos valores y hay algunas escalas que no lo tienen, que no está estudiado. ¿Sí? O que está estudiado para dolor lumbar, pero no para dolor de hombro. ¿Sí? Entonces fíjense, esta es la escala, tiene también un mapa de dolor, lo del chat clásico. Se le pregunta a la calidad si ha sentido dolor en sitio de estos dolores comunes, tiene que poner sí o no. Y fíjense, 3, 4, 5 y 6 tienen que ver con dolor máximo, mínimo, media
e intensidad actual. Tiene que marcar de 0 a 10. 0, ningún dolor. 10, el peor dolor imaginable. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Ítem 7. ¿Qué tratamiento o remedio recibe para su dolor? Vamos a suponer que dice: estoy tomando diclofenac 75 2 por día. Siguiente pregunta, la 8. En las últimas 24 horas, ¿cuánto alivio ha sentido en relación al tratamiento con medicamentos? ¿Tuvo alivio? Sí, mejoré en un 40%. ¿Por la medicación o si no, estoy haciendo rehabilitación? Bueno, esa rehabilitación de las últimas 24 horas, ¿qué porcentaje de alivio te generó? Tiene que marcar eso. ¿Sí? Y la 9 es la que tiene que ver con la interferencia. Por ejemplo, fíjense, 9A, B, C, A. Durante las últimas 24 horas, ¿de qué manera el dolor ha interferido con su actividad general? De 0 a 10. No interfirió nada a 0, interfirió por completo. Por ejemplo, jugar al fútbol. No estoy jugando al fútbol, ¿ya? Completo, 10. O estoy yendo a jugar al fútbol, pero con molestias, ¿no? Voy, pero no voy. Va a poner algún valor que tocar. ¿Sí? En su estado de ánimo, fíjense, por eso también abarcan múltiples dimensiones de la discapacidad que genera el dolor, no solo funcionales, sino también emocionales. Estado de ánimo, capacidad de caminar, trabajo, relaciones con otras personas, sueño y capacidad de diversión o de ocio. Eso no tiene que completar esto. ¿Por qué le mostramos esta escala? Porque es una escala que se usa también, y porque es un poco más completa que solo preguntar a la persona: che, de 0 a 10 ¿cuánto te duele? Ya tenemos más información. ¿Sí? Cómo ese dolor está afectando también su vida ahí. Y lo podemos evaluar y otro evaluar. Por ejemplo, de esta parte acá todavía no hay un MCID. Es decir, la persona completa esto. Viene de actividad general, 9,8. Lo reevaluó al mes y pone 5. No sé si la mejora fue técnicamente significativa o no, porque no ha sido estudiada. No sé si esa mejora de 3 supera un valor científico. Debería hacerse ese estudio para valorar eso. Nosotros por lo menos sabemos que mejoras del 30% habitualmente son significativas. ¿Alguna duda? ¿Cómo estamos? Empezamos medio adelantados. Otra escala, fíjense, que tiene que ver con las cuestiones psicosociales, pero puntualmente la escala con lo que tiene que ver con la somatización. Una de las escalas que fue ampliamente utilizada, que se sigue utilizando por un poco menos, es la CL90R, que es revisado. ¿Sí? Se revisó esa escala, son 90 ítems. Ah, 90 ítems. Siempre el número que tiene la escala es la cantidad de Por eso es variables. 90. Y la R, porque antes estaba la SCL90, después se revisó, y llegó, bueno, van a revisar para bajar, no, quedaron las 90. Entonces, ¿qué pasó con esta escala? Era una escala, obviamente, un poco práctica. Imagínense que le tenemos que dar un par de escalas, le decimos una escala de 90 ítems, se le va media sesión en la escala. En la actualidad hay una escala que se está utilizando más, que la reemplazaría, que tiene 15 ítems, que es la PHQ-15 de síntomas físicos. ¿Qué tiene esta escala? Tiene en cuenta síntomas que son funcionales o que no tienen una explicación médica. Son síntomas bastante generales: mareo, vértigo, dolor de panza, los síntomas funcionales. ¿Ha tenido alguna vez dolor de panza? Y ha ido al gastroenterólogo y le ha dicho: no tiene nada, no es funcional, no es nada orgánico. O incluso si querés te piden una endoscopía, pero no hay nada. Esa endoscopía está todo bien, y dices: che, primero panza. Esos serían síntomas funcionales. Y esta escala de alguna manera valora eso, y de alguna manera uno diría: bueno, un poco el estrés, comer mejor, hacer actividad física, descansar mejor. Eso es lo que podríamos pensar como somatización. Esta escala tiene un valor que va de 0 a 30 puntos. El máximo es 30, son 15 y el máximo valor es 2. Por ejemplo, miren, dolor de estómago, dolor de espalda, dolor en brazos, piernas, articulaciones, rodillas, caderas, personas que tienen un poco todo, y que no hay una explicación médica puntual. Primero que se nos viene es simplemente la fibromialgia. Dolor de cabeza, dolor en el pecho, mareo, episodio de desmayo, falta de respiración, dificultad para dormir, sentirse cansado, poca energía. Fíjense que muchas se relacionan
con otras variables psicosociales, ansiedad, trastorno del sueño, depresión. Si llenamos esta y nos da 15, por ejemplo, estaríamos con valores altos de somatización. Si está entre 10 y 14 medio, 5 y 9 bajo, 0 y 4 mínimo. ¿Pueden entrar? Calidad del sueño. ¿Cómo se mide la calidad del sueño? Una de las escalas más utilizadas es la escala de Pittsburgh. ¿Sí? Ya sabemos que acá tenemos una introducción a... Hoy se está incluso hablando del trastorno del sueño, acá estamos hablando de cuestiones musculoesqueléticas. No sé si han escuchado, por ejemplo, que patologías neurodegenerativas como el Alzheimer y demás están estudiando posibles teorías de que un factor de riesgo es la mala calidad del sueño. ¿Sí? ¿Han escuchado eso? ¿No? ¿Han escuchado? Bueno, ya se está yendo por ahí. Y tiene que ver un poco con esta cuestión de que ya sabemos que el sueño tiene una función importante. Se dice como que durante el sueño, entre otras cosas, hay un lavado de toxinas, hay una actividad metabólica muy importante en el sistema nervioso controlado. El tema sigue trabajando mucho. Y si descansamos bien, parece ser que ahí se barren un montón de neurotoxinas. Si dormimos mal, no le damos tiempo a esas neurotoxinas, se despiertan. Y eso podría hacer que con el paso del tiempo, con años de descansar mal, podamos empezar a tener enfermedades como Parkinson, Alzheimer. Es una teoría. Lo que quiero decir con esto, que la calidad del sueño no solo lo que es músculo esquelético, sino que parece una variable importante en el trabajo. Y puede predecir nuevamente el aumento del dolor, la cronificación de los casos, y podría tener una dirección o ser una cuestión bidireccional. ¿Por qué? Alguien que descansa mal puede tener riesgo de tener dolor musculoesquelético, o también pasa el mismo de la depresión. Alguien que tiene dolor musculoesquelético muchas veces descansa mal por el dolor. Che, me duele el hombro, la espalda, y tengo que estar girando con no sé cómo ponerme, me despierta a la hora de la noche y se ¿sí? ¿Sí? Y sería hay una relación bastante bidireccional lo mismo con la depresión. Hay personas que el dolor crónico la lleva a ese modelo de desuso y terminan media depre porque no se recuperan. Hay personas que ya son depre y eso la predispone al dolor crónico. ¿Sí? Entonces, esta escala, fíjense, es una escala bastante complicada, esta no va a llevar tiempo. No sé cómo estamos de fatiga mental a esta hora. ¿Sí? Un poco más. Conta de 19 ítems esta escala. 7 componentes. Miren los componentes, que ahora va a estar dividida en dos. Todos los componentes están a la derecha. ¿Qué mide esta escala, estos 7 componentes? Calidad, latencia, duración, eficiencia y alteración del sueño, además de uso de medicación para dormir y disfunción diurna. ¿Sí? Es decir, si duermo mal toda la noche, por la actividad. Cada componente tiene una puntuación de 0 a 3, o sea, en cada uno de estos 7 componentes voy a tener que tener una valoración que vaya de 0 a 3. O sea, el máximo es 21, más de 21 no me va a dar. Si una persona completa esto y tiene más de 5, ya se considera que tiene un sueño pobre, deteriorado, por forma de la clasificación clínica. Ahora lo vamos a hacer y vamos a ver cuántos de ustedes, cuántos de nosotros dormimos más. Miren, es una escala complicada. Vamos por pasos. Primero, ¿hay alguien allá? Quedaron dos. El doctor Lima abajo, el resto ya está dormido. ¿Hay gente? Sí. Fíjense, primero la persona tiene que contestar las primeras 4, que las tiene que poner acá. Tiene que completar, tiene que escribir. Durante el último mes, ¿cuál ha sido usualmente su horario de acostarse? Lo puse 11 de la noche. Este se la acostará una, ¿no? Tranquilamente. Acá tranquila, fila. Durante el último mes, ¿cuánto tiempo ha tardado en dormirse? ¿Se acuerdan? Y se va a dormir. ¿Cuánto pasa? Ahora lo puse entre 20 y 30 minutos. Hay gente que se duerme en un minuto, hay gente que tarda 1 hora. Durante el último mes, ¿a qué hora se ha estado levantando por la mañana? Yo puse que esta persona se acuesta a las 11 y se levanta a las 6 de la mañana. ¿Cuántas horas calcula que habrá dormido verdaderamente? Es decir, esta persona, por ejemplo, se acostó a las 11, se levantó a las 6.
Pero esa palabra de cuántas realmente dormí. ¿Sí? Una vez que contesta eso, va a seguir contestando estas que vienen acá. Pero vamos a ir leyendo de acá para acá. Vamos con el componente 1. Acá están los 7 componentes. Componente 1. Calidad del sueño. Examine la pregunta 6. Pero un parcial. Sí. Y asigne el valor correspondiente. Fíjense, pregunta 6. Durante el último mes, ¿cómo valoraría en conjunto la calidad de su dormir? Bastante buena, buena, mala o bastante mala. Ejemplo, mal, esta persona puso mal. ¿Está muy bien? Entonces, en relación a lo que contestaron acá, esto sería 0, 1, 2, 3, tenemos que poner el valor. Si puso mala, son 2 puntos. Entonces, el componente 1 tiene 2 puntos. Esta es fácil. Después la otra que cambiar en una un poquito más complicada. ¿Puedes repetir? Sí. Para completar el componente 1, hay que dirigirse a la pregunta 6. La pregunta 6 dice, ¿cómo fue su calidad de dormir en el último mes? ¿Cómo la calificaría? ¿Fue bastante buena, buena, mala o bastante mala? Cada una de estas 4 opciones tiene un valor de 0 a 3. 0, bastante buena, 3, bastante mala. En vez de 1 y 3. En este ejemplo que yo le propongo dice mala, o sea, sería 2 puntos. Pero vamos acá arriba, mala significa 2 puntos. Calificación del componente 1, 2 puntos. Con más de 5 ya estamos hablando. Componente 2, latencia del sueño. Examine la pregunta número 2. Acá. Durante el último mes, ¿cuánto tiempo ha tardado en dormirse a la noche? Yo puse entre 20 y 30 minutos. Examina la pregunta 2 y ponga un valor. Fíjense acá. Si pone menos o igual a 15 minutos, 0. Entre 16 y 30, 1. Entre 31 y 62, más de 60, 3. Entre 20 y 30, ¿qué puntaje le ponemos? 1. Entonces, tenemos acá 1. Fíjense que el componente 2 tiene 1, 2, 3 y 4 puntos para llegar al valor. No es tan simple como la primera. Ahora dice, examine la pregunta 5A. Vamos a la 5A. No, mire, que lo que sea aquí es sobre el eso sí. Encima que la persona tiene sueño. El libro chiquito y él tiene sueño. Claro. No, pero obviamente la gente que está allá la letra que está siguiendo el apunte que no ve nada. Usted ahí ve lo que alguna te. Entonces, 5A. Durante el último mes, ¿cuántas veces ha tenido problemas para dormir a causa de? Dice, no poder conciliar el sueño en la primera media hora. Lo vimos recién. 3 o más veces a la semana. ¿Qué ha pasado eso? Entonces, nos venimos acá, tenemos que asignar un valor. 3 o más veces es un valor de 3. Ahora dice, fíjense, si no lo perdemos. 3, sube los valores de la pregunta 2 y 5A, o sea, 1 más 3. ¿Sí? Eso da 4 puntos. 1 más 3. Al valor obtenido, asignale el valor correspondiente. Dijimos 4. Entre 3 y 4, un valor de 2. ¿Sí? Entonces, el componente 2 tiene un valor de 2. Está bueno, acá como un montón de cuestiones, la cuestión sociocultural de la educación, a nivel de educación, de comprensión. En la mayoría de los cuestionarios siempre hay que estar, incluso en algunas personas que es problema. Bueno, lo que los pacientes cuando le damos así cuestionario, incluso en los trabajos de investigación, si no te quedas al lado, a veces no sabe qué contestar, el paciente se pierde o no sabe el contexto, realmente no interpreta el cuestionario. Entonces es fundamental que ambas personas, tanto el terapeuta como el paciente, interpreten. Y sobre todo que si hubiera un procedimiento clínico, no le vamos a dar un cuestionario a alguien que no sabe, ¿sí? O no tiene las herramientas posibles para poder responderlo, probablemente.
Sí, son algunas limitaciones son esas. Seguro. Pero hay que dejar, la gente parece decir también se lo sacan del CIS. No entendieron bien, no saben bien qué significa y te meten un valor. Para muchos alumnos, sí, pero yo. ¿Cómo pasan los exámenes que uno dice, mira, mira? Si sumo más de 5, Bien, entonces acá ya tenemos 4 puntos en el componente 2. Componente 3, duración del dormir. Examina la pregunta 4. ¿Sí? Acá. Examina la pregunta 4 y asigne un valor. 4. ¿Cuántas horas calcula haber dormido verdaderamente en cada noche? Yo le puse 5 horas, más o menos, durmió bien 5 horas. Entonces dice, si durmió menos de 5 horas, 3 puntos. Si durmió entre 5 y 6 horas, 2 puntos. Si durmió entre 6 y 7, 1 punto. Si durmió más de 7 horas, o sea, hoy sabemos que el ideal es dormir con menos de 7 horas, ¿no? Entonces, mientras menos horas, más puntaje. Esta persona tiene un valor 2 porque dijo 5 horas, o sea, entre 5 y 6 son 2 puntos. O sea que acá esta persona ya tiene 6 puntos. Acá ya sabemos que está durmiendo más. Superó los 5 puntos de cobro. Componente 4, eficiencia del sueño habitual. Y acá ya acá tenemos que hacer cuenta, divisiones, ya todo. El paciente acá, hay que tener al paciente. 1. La tienen que recitar de memoria. La tienen que recitar de memoria. el examen es Sí, por supuesto. ¿Qué estamos haciendo ese nombre? ¿Qué está preocupado por el examen ya? Preocúpense por entenderla. Calcule el número de horas que se pasó en la cama en base a la respuesta de la pregunta 3. Durante el último mes, ¿a qué hora se ha estado levantando por la mañana? Y la pregunta 1. ¿Sí? O sea, pregunta 1 y pregunta 3. Se acuesta a las 11 de la noche, se levanta a las 6 de la mañana. ¿Sí? 2. Calcule la eficiencia del sueño con la siguiente fórmula. Buena forma. Ya está. Escuche, número de horas de sueño, es decir, la pregunta 4, dividido el número de horas pasadas. O sea, 5 dividido horas, ¿no? Que lo habíamos hecho. Número de horas en la cama. Y después dice, Y a eso lo multiplican por 100. Eso da 0,7. Multiplicado por 100 da 70%. Entonces, fíjense, entre 75 y 84 son 2 puntos. Pero me da 70 y pico la suma que hicimos. Vamos a poner esa suma. Calificación 2 puntos. Valor 2 puntos. Componente 5. Alteración del sueño. Examina la pregunta 5B a 5J. O sea, acá ahora van todas estas. 5B a 5J. ¿Qué está pasando? No, ¿qué está pasando? Ahí va. Fíjense, aquí estoy poniendo todas las crucecitas que vienen. Segundo y terminamos, porque se va. Segundo y terminamos. De la B a la J hay que sumar los puntajes. Acá tienes 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? ¿Los 6? La J. Entonces dice, examina la pregunta 5B y asigne un valor a cada uno. 3 o más a la semana. ¿Sí? Aquí me quedó el subito en valor macho. ¿Cómo no me quedó el valor acá? Bueno, no se me hizo valor ahí. Que conmigo no yo. Ah, no, para. Sume las calificaciones. Sume las calificaciones. A la suma total, ¿sí? Fíjese cuánto le da. Habíamos hecho 6. Entre 1 y 9 es un punto, nos dio 6. Toda la suma de las 5B a las 5J nos dio 6. A nosotros, en este ejemplo. Entonces, hay que ver acá. Si dio entre 1 y 9, el puntaje es un 1. Si dio entre 10 y 18, es un 2. Si dio entre 19 y 27, es un 3. En este caso nos dio 1. Componente 6. Uso de medicamento para dormir. Vaya a la pregunta 7. Durante el último mes, ¿cuántas veces habrá tomado medicación para dormir?
Ninguna vez, menos de una vez, 1 o 2 veces a la semana o 3 veces a la semana. Pusimos 1 o 2 veces, eso es un valor de 2. Valor total, 2 puntos. 7. Disfunción diurna. Examina la pregunta 8. Dice, y asigne un valor. 8. Durante el último mes, ¿cuántas veces has sentido somnolencia? Menos de una vez a la semana. Pusimos un ejemplo. Somnolencia. Estar ahí en la chendilla, sentir que te dormís. 2. Examine la pregunta 9 y asigne un valor. Durante el último mes, ¿ha representado para usted mucho problema tener ánimos? Esa es una traducción media. Tener ánimos. Ya que se referirá muy bien, pero podemos suponer que está bueno, en un ánimo muy alterado. Para realizar alguna de las siguientes actividades, ningún problema, un problema ligero, algún problema o un gran problema. Le asignamos acá nada. Entonces tiene un punto. 1 o 2 veces a la semana. 2 puntos. ¿Sí? Y acá 0. Sume los valores de 8 y 9, 2 más 0, 2. ¿Sí? Por lo tanto, si va un valor entre 1 y 2, tenemos un puntaje total de 1. Puntaje de el componente 7, 3, porque hay que sumar este 2 más este 1. ¿Sí? Sume el 8 y el 9. Acá tenemos el 8 nos dio 2 y el 9 nos dio 2. ¿Vamos? Por lo tanto, el puntaje total es 14. Con más de 5 ya está descansando más la persona. Obviamente que a mayor puntaje no está definida como un descanso malo regular, hasta 10, de 10 a 15 moderado, más de 15 severo. Es posible tener menos de 5. Sí, no. Bueno, bien cierto. Piensen que están así. Es imposible. Tiene que sumar 5. Tenemos que empezar a dormir mejor. ¿Qué se pregunta de esto? Todo. Todo. Nada, puntaje de todo, que tiene 7 componentes, que va con la calidad del sueño. Como O sea, no va a decir, ¿qué dice componente 5 Nada, de no sabemos ni nosotros. A nosotros no sabemos. Nada, tirarse en escala de no tiene sentido. ¿Sí? Pero sí, conocer algunas cuestiones puntuales. Lo que significa, qué valor le da, cómo está compuesta la escala. Última escala. Última escala, Starbucks Screening Tool. Esta escala es una escala que valora riesgos psicosociales. Mientras mayor riesgo psicosocial, peor pronóstico. Que está diseñada principalmente para el dolor de espalda. Tiene nuevas afirmaciones. Las primeras dos se le pide al paciente que conteste si está de acuerdo o no con el índice de intervención. Si no está de acuerdo, 0 puntos. Si está de acuerdo, 1 punto. Y la 9 es una pregunta que tiene una escala de Likert que va de en absoluto a extremadamente honesto. Las primeras opciones son 0 puntos, las siguientes opciones son 1 punto. Por lo tanto, el puntaje máximo es 9. Si pone todo lo peor, digamos, está de acuerdo por 9 puntos. Pero ¿cuál es lo importante de esta escala o cómo se suma? Las primeras afirmaciones de la 1 a la 4 son un poco más vivos, más funcionales. Y de la 5 a la 9 son más psico. Entonces, como una escala que valora riesgo psico, ahora vamos a ver que depende qué puntaje total tenga. Y de ese puntaje total, lo que hay que ver es cuáles son más vivos y cuáles son más psico. En relación a esos puntajes ambos, vamos a ver si la persona tiene un bajo riesgo, un medio riesgo o un alto riesgo psicosocial. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá está la escala. En las últimas 2 semanas, le pregunta a la persona, por ejemplo, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo con la siguiente denuncia? Mi dolor de espalda se ha extendido a lo largo de la pierna en alguna ocasión la última semana. Vamos a suponer que puso que no está de acuerdo. Me ha dolido el hombro y el cuello en alguna de las 2 ocasiones, además de la espalda o me dolió el cuello por otra región. Vamos a suponer que pone que sí, que eso le pasó. En la última semana solo he caminado distancias cortas, son más físicas. Ahora, fíjense de las 5 en adelante. La persona dice, no es seguro físicamente, no es algo seguro estar con dolor o moverme. Ella es algo que piensa la persona. Me he preocupado mucho. 7. Noto que mi dolor de espalda es terrible, Carlos, por fin. No, noto que mi dolor de espalda es 8. En las últimas semanas
no he disfrutado de las cosas que habitualmente yo hago. Ocio, etc. 9. En general, ¿cómo le ha molestado su dolor de espalda las últimas 2 semanas? Nada, poco, moderado, mucho o extremadamente. ¿Sí? Entonces, primera cuestión a calcular. Puntaje total. ¿Cuál es el puntaje total de esta escala? ¿Quién me dice cuál es el puntaje total de esto? ¿Puntaje total? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, no se puede posicionar. 6. Sí, el puntaje total es 6. Y ahora quiero saber qué puntaje tiene psico. No, perdón, no dije nada. 1, ¿sí? Acá es 9, 6 en total. Y ahora tenemos que ver las psico, que son estas. ¿Cuántas tiene psico? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tenemos 5, psico, 6 total, porque a esta le tenemos una S. Yo tengo 6 puntos. ¿Cómo digo el total? ¿Cómo digo que esta persona tiene bajo, medio o alto riesgo? Primero, si la persona ya tiene, fíjense, más de 4 puntajes total, no puede estar nunca acá. Para estar en bajo riesgo tiene que tener 3 o menos. De cualquiera, sea la 1, la 2 o sea la 7 y la 8. ¿Son vivos o sí? ¿Sí? Entonces yo ya sé que en esta persona yo voy a estar acá. A ver lo que diferenciar, ¿es riesgo medio o alto? Entonces ahí, yo ya sé que tengo 6 puntos. De esos 6 puntos, ¿cuántos son psico? Si de los 6 puntos, 3 o menos son psico, tengo riesgo medio. Si de los 6 puntos, 4 más son psico, tengo alto riesgo. Esta persona, este ejemplo, ¿tiene medio o alto riesgo? Alto riesgo, ¿sí? Porque de las psico ya tenemos 5 puntajes. Imagínense que acá estuviera 0, 0, 0. Tuviéramos 2 nada más psico. Tendríamos, o si tienen 2 psico, tuviera 3, ya estaría acá. Pero si tiene 3 psico y una fío, tiene 4, tiene 1 más 3, estaría en medio. ¿Sí? Entonces, primera cuestión de esta escala, ¿qué valora? Riesgo psicosocial. ¿Cómo vamos a calificar a esta persona? ¿Con bajo, medio o alto? Tenemos que tener en cuenta el puntaje total, pero el puntaje total solo no me alcanza. Tengo que ver de ese puntaje total cuántas son psico. ¿Ok? Una escala tengo psico, ¿sí? Si tengo menos de 3 o 3, sea cual sea, es bajo. Si tengo más de 4, tengo que empezar a ver la psico. Si tiene 3 o menos, es medio. Si tiene más de 3, alto. ¿Sí? Aparte de quién entra en el examen, ¿qué todo? Nada. Bueno, la idea acá era que se lleve una idea del modelo, de mi ubicación y del resto de todas las escalas psicosociales. La próxima clase seguimos con tratamiento, vamos a tener un tratamiento. A ver, era un chulito que dijo, esto va a quedar grabado, pero si lo estamos acá, se va a subir a la hora virtual para que ustedes, más allá de que la clase escolar, etcétera, etcétera, la puedan revisar y después de última nomás planteando la duda que necesiten. El martes que viene vamos a hacer lo mismo, yo voy a dar estrategia de tratamiento, pero a las 15:30. O sea, si ustedes no pueden venir, por eso va a quedar grabada también. Pueden venir al horario de comisión de 13:30, pero la clase tal vez magistral va a ser la de las 15:30, que vamos a hacer lo mismo, se la vamos a dejar grabada también. ¿Sí? Nos vemos, chicos.